Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos una vez más a Fútbol 360 Net Braining. Como digo yo siempre, no a mi canal, sino a vuestro canal. Bueno, pues ya tenía ganas de grabar algo diferente, de grabar algo un poco más mío, ¿no? Un poco más de que ya sabéis que a mí me vuelve loco el fútbol retro. Hoy va a ser un videazo, fijaros si va a ser videazo que lo vamos a hacer en dos partes. La primera hoy y la segunda que vendrá pues a mitad de semana que viene, ¿vale? Antes de todo, quería pediros perdón por la inactividad, porque sí que es verdad que hemos estado un poco lentitos a la hora de crear contenido, que hemos estado mucho con el Mirandés, he sido muy pesado con el Mirandés. Vale, también es que he tenido una époquita complicada, he estado de exámenes y tal, pero bueno, ya volvemos más o menos a la normalidad en una semana en la que va a haber, aparte de esta, otra sorpresa buena que no os voy a decir, ¿vale? Bien, este vídeo que vamos a hacer en dos partes es no solo historia del fútbol, sino también historia de España, ¿vale? Hoy vamos a ver un poco, hoy va a ser un poco clase de historia, ¿no? Bueno, la gran pregunta, esa es la que entre hoy y la mitad de la semana que viene vamos a resolver. ¿Cómo Franco ganó la primera Eurocopa de España, esa Eurocopa del 64? ¿Vale? Con una guerra en la que el fútbol fue la trinchera, ¿no? Vamos a ver, ahora os explico también un poco de qué guerra estoy hablando, una guerra ideológica, y os explico un poco todo y os pongo en situación, ¿vale? Bien, eh, vale, antes de explicaros lo de la primera Eurocopa, ¿vale? Que es algo que hay que tener en cuenta para entender lo que pasó en la Eurocopa del 64, la que pasó en la primera edición de la Eurocopa en el año 1960. Antes de explicaros esto, os voy a explicar. Vale, en esa época, Francisco Franco, como ya obviamente he dicho, dictaba, gobernaba España, ¿no? Antes de nada decir que este vídeo no tiene ninguna connotación política, no es ningún ataque y no os lo toméis como tal, por favor, ¿vale? Bien, el régimen franquista gobernaba España y era un régimen eh, de derechas, obviamente, y por tanto era un régimen que odiaba a la Unión Soviética. Y ahora vamos a ver por qué, bueno, a la Unión Soviética y al comunismo en general, ¿vale? Y ahora vamos a ver por qué, digamos, el fútbol fue trinchera de una guerra entre la derecha y el comunismo, ¿vale? Vamos primero con el tema deportivo, vamos con la primera Eurocopa. Para entender todo lo acontecido en la Eurocopa del 64, primero hay que irse a la primera edición de la historia de la Eurocopa, que fue nada más y nada menos que en el año 1960 en Francia, ya que el francés Henri Delano vio el éxito viajó a América, Henry Delano, y vio el éxito que tenía la Copa América y dijo, pues igual esto hay que replicarlo en Europa, ¿no? Y se replicó el modelo. Al ser una competición nueva, causó en algunas selecciones, causó un tanto de rechazo y Inglaterra, Alemania Occidental e Italia se negaron a participar. Por lo que España partía como favorita porque tenía una delantera formada por Di Stéfano, Kubala, Gento máximo goleador o sea, máximo ganador de la Champions con 6 Champions en su haber, y Luis Suárez, el hasta este año único ganador español del Balón de Oro y primer español en la historia en ganarlo. Luis Suárez es este hombre que estáis viendo aquí. Obviamente no he cogido una foto del 64, pues me ha costado horrores buscar información
entonces no he cogido una del 64, pero sí que he cogido una en la que sale él ya en un tiempo más moderno, como se ve obviamente, con el Balón de Oro, para que también podáis ver cómo era el Balón de Oro en esa época, que no era tan espectacular el trofeo como ahora, ¿vale? Bueno, España era la favorita, Cuba, la Di Stéfano, Gento, Luis Suárez, que vayan pasando, ¿no? Vale, la cosa es que antes también el formato era distinto, ¿vale? El formato de la Eurocopa. Las eliminatorias normalmente se jugaban a doble partido y se jugaban meses o en ciertos casos incluso hasta años antes de que llegase la final, ¿vale? Era como si se estuviese jugando la Nations League, por poneros un ejemplo, ¿no? Vale. El caso es que España pasa a cuartos y se tiene que enfrentar contra la URSS. Claro, ida y vuelta, como podréis imaginar, era la ida en Moscú, en la Unión Soviética, en Rusia, y la vuelta era aquí en España, ¿vale? Entonces la URSS de Yasin y España se enfrentaban, las dos favoritísimas, ¿vale? Pero hubo un problema. Franco, dictador de España en ese momento, como ya he dicho, odiaba a la URSS por ser un Estado comunista. Él odiaba el comunismo, la URSS era un Estado comunista, vamos atando cabos, ¿no? Y no quería arriesgarse a que el equipo perdiese esa eliminatoria, dejando, digamos, en ridículo al régimen, ¿vale? Sería como una derrota en una guerra para Franco, ¿vale? Para Franco era perder ante el comunismo, no ante la URSS, ¿vale? De hecho, no quería ni que los jugadores españoles viajaran a Moscú, ni tampoco quería dejar entrar a los jugadores de la Unión Soviética en España, ¿vale? El caso es que por mucho que la federación intentó convencer a la UEFA de jugar en un campo neutral porque Franco no cedía a que los jugadores fueran a Moscú, por mucho de la red insistiera en ese momento en jugar en un campo neutral, pues resulta que la URSS también apretó porque vio esa posibilidad de pasar de ronda sin jugar contra España, que era también favoritísima, y la UEFA se cansó de esta situación y castigó a España, la multó a pagar 2.000 francos suizos y la descalificó de esa edición de la Eurocopa, de esa primera edición de la Eurocopa, que obviamente acabó ganando la URSS. Vale, pasamos a la Eurocopa del 64, ¿vale? Ya hemos explicado lo que pasó en la Eurocopa del 60, hemos explicado por qué esta Eurocopa y el fútbol en ese momento sirvieron como una guerra entre la derecha y el comunismo, ¿vale? Porque Franco se rindió antes de arriesgarse a perder contra un Estado comunista, ¿vale? Y ahora vamos con la edición del 64, con la que ganó España. Vamos a ver qué fue pasando y cómo la política también interfirió, ¿vale? Bien, la edición de 1960 no tuvo mucha buena acogida, no tuvo mucho éxito, pero en cambio la del 64 fue un exitazo, ya que participaron todas las selecciones invitadas, salvo Alemania Occidental, Finlandia y Grecia. Grecia en un principio hay que reconocer que sí que iba a participar, pero en octavos le tocó ante Albania y como Grecia y Albania en ese momento estaban teniendo conflictos armados, conflictos militares, Grecia se apartó de la competición. ¿Vale? Una Euro en la que hubo muchas sorpresas. Luxemburgo eliminó a Holanda. La Francia de Raymond Kopa eliminó a la Inglaterra de Bobby Moore, que 2 años después acabaría siendo campeón del mundo, ¿vale? Bien, y en la que España progresó muy adecuadamente, eliminando en 16avos a Rumanía por 7-3 en el global. Ya sabéis que era ida y vuelta.
En octavos, sí que es verdad que ante Irlanda del Norte, pues a la Roja le costó un poquito más, pasando con un global de 2-1, pero en cuartos, ante la otra Irlanda, pues resulta que la Roja recupera confianza, se siente fuerte y le mete un global de 7-1 a la otra Irlanda, ¿vale? Y se clasifican para las semis Dinamarca, España, Hungría y la Unión Soviética. Y entre estas cuatro, la UEFA elegiría la sede de la segunda Euro de la historia, ¿vale? Elegiría la sede para primera semifinal, segunda semifinal, tercer y cuarto puesto y final para esos cuatro partidos, ¿vale? Bueno, pues Franco, al ver que realmente ante Europa había quedado muy mal en la edición anterior por haber abandonado, intentó lavar la imagen del país ofreciéndose a la UEFA como sede de la Eurocopa 1964. Y resulta que la UEFA aceptó y se dispuso a jugar la Eurocopa del 64 en España. La final y la primera semifinal se jugaron aquí, en este estadio que veis, en el Santiago Bernabéu. Y la segunda semifinal y el tercer y cuarto puesto se jugaron en Barcelona, en el Camp Nou, ¿vale? Bien, la primera semifinal, la que se jugó en el Bernabéu, la jugaría España contra Hungría. España le gana a Hungría tras prórroga por 2-1, porque las semifinales ya sí que eran a un partido. Y en la otra semifinal, la que se jugó en el Camp Nou, la URSS pues dominó y de hecho ganó bien a Dinamarca con un contundente 0-3, lo que confirmaba los temores de Franco de tener que volver a enfrentarse a la URSS ahora en una final y ahora sin vuelta atrás, ¿vale? Claro, ahora España, como anfitriona, no se podía echar atrás en ningún momento, porque Franco mismo fue el que el que se ofreció para que España fuese sede de la propia Eurocopa. Es decir, ahora Franco había llegado a un momento en el que se había encerrado a sí mismo en una jaula de oro. Había conseguido lavar la imagen de España ante Europa, eh, recibiendo esa edición de 1964 de la Eurocopa, pero a su vez se da cuenta de que ha surgido esa oportunidad de volver a enfrentarse a un Estado comunista y de que el régimen podría volver a quedar mal si en el caso de que España hubiera perdido aquella final. Entonces, digamos que Franco se encerró en su propia trampa, por así decirlo, ¿vale? Eh, yo creo que hasta aquí vamos a llegar con la primera parte de este videazo, ¿vale? Seguiremos, como os hemos dicho, con la segunda parte eh, a mitad de la semana que viene, sobre, pues quizá martes, miércoles o jueves. Entre el martes y el jueves haremos la segunda parte. Una segunda parte que yo de verdad os recomiendo encarecidamente que no os perdáis. De verdad, de verdad, de verdad, que os lo recomiendo que no os perdáis, porque vamos a explicar por qué Franco ganó esa Eurocopa si realmente no influyó en los resultados,
el atentado que pretendía haber contra Franco el mismo día de la final en el Bernabéu, eh, las tensiones políticas en el país y sobre todo cómo se desarrolló ese partido final de la Eurocopa del 64, ¿vale? O sea que de verdad os recomiendo eh, que no os perdáis de verdad la segunda parte de este vídeo, ¿vale? Os quiero pedir, por favor, con una estadística en la mano de YouTube Studio, que os suscribáis. Yo he visto que alrededor del 75% que ve nuestros vídeos no se suscribe. Por favor, suscribiros, que es totalmente gratis y nos ayudáis mucho. Estad atentos esta semana al móvil, porque va a haber novedades, ¿vale? Va a haber una novedad grande. Vamos a empezar un nuevo proyecto con el canal, ¿vale? Un nuevo proyecto que va a estar guapo y que yo creo que os va a gustar, que va a dar un salto cualitativo al canal. Así que nada, pues muchísimas gracias por ver el vídeo. Ya está, suscribiros, darle like, que con muy poco me ayudáis mucho. Sabed que os aprecio muchísimo a todos. Un saludo, adiós, adiós, hasta la próxima.